Bien, vamos a iniciar con este tema. Ya en clases anteriores vimos lo que es la programación, que es una elaboración de tablas y gráficos donde se muestran fechas de inicio y término, ¿sí? Y se plasma pues la duración de los trabajos. Todo en armonía. Control y evaluación, también vimos que es un comparar parámetros entre lo que se planea y lo real. Y el Gantt, pues, es un programa muy eficiente, eficaz, como lo menciona la competencia, es detectar cuál es el programa más eficiente y eficaz. Y se los menciono nuevamente, es el Gantt. ¿Por qué? Porque podemos controlar los avances físicos financieros. Y en la construcción, pues, es ideal. También este programa PERT y CPM es muy eficiente y eficaz, pero no podemos ver cómo controlar los recursos. Por eso es que no, para la construcción, pues no es tan efectivo. ¿Sí? Pero para otras industrias es muy, muy efectivo. Ya vimos lo que es diagrama de Gantt, ya lo elaboramos. Ahora nos vamos a ir con PERT-CPM. También habíamos visto que es un programa de evaluación y revisión técnica de proyectos. Y el CPM es el método de la ruta crítica, que tienen ventajas y desventajas muy similares. Las ventajas, pues, es que su fecha de término de una obra es muy cierta o tiene mucha certidumbre, lo que Gantt no. Gantt tiene mucha incertidumbre. Y sus desventajas, pues, es que no podemos controlar como Gantt, que sí es muy efectivo. Entonces, aquí, ¿cómo se construye? Se construyen de formas muy similares. Por eso es que los vamos a ver juntos. El diagrama PERT y CPM juntos. Esto también ya lo vimos en clase anterior, al igual que sus ventajas y desventajas. Y nos quedamos en cómo empezar a construir PERT y CPM juntos. ¿De acuerdo? Ya vimos la definición de cada uno de ellos, cómo se construyen, qué ventaja y qué desventaja tienen. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para el PERT? El PERT y el CPM es una técnica que es combinada para tener ambas los mismos fundamentos. ¿Sí? Tienen un empleo de lógica secuencial, su uso de grafos es para representar el desarrollo del proyecto, define el proyecto y todas sus tareas o actividades significativas, y créanme que la mayor ventaja es que podemos ver un camino crítico. ¿Cuáles son las actividades críticas y cuáles son las actividades que tienen holgura? Sí, y aquí se grafica una ruta crítica. Se dibuja y se conectan todas las actividades, se asignan estimaciones y duraciones, se calcula la trayectoria de la ruta crítica a través de la red, utiliza la red para ayudar a planear y seguir y controlar el proyecto, pero en cuanto a duración, ¿sí? En cuanto a recursos es complejo. Se representa a través de flechas orientadas, se arma una red por medio de sucesos y flechas, que son las actividades. Y esto es la forma en que vamos a construir. El nodo es un suceso inicial al que le vamos a determinar y, ¿sí? La flecha es la actividad que está representada como A, la actividad que va del inicio al final, al suceso final. ¿Qué es una actividad ficticia? Hay quienes suelen trabajar el programa PERT-CPM con otra técnica de armado. Aquí les sugiero, por favor, que se enfoquen a la técnica que yo les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque con esta técnica pueden armar muchos tipos de redes complejas. Cuando usan otra, sí es complejo entender el diagrama. Hay quienes suelen cruzar sus líneas, ¿sí? Y es complejo entenderlo. Cuando tú lo revisas y quieres ver qué sucede en ese
En ese programa es complejo porque todo se cruza. Y al utilizar actividades ficticias, hay pocos cruces o tal vez ninguno, ¿sí? Y puedes visualizar con mejor entendimiento una red cuando hay menos cruces. Y para eso usamos actividades ficticias. Las actividades ficticias se representan con flechas discontinuas. Las actividades ficticias no consumen tiempos, no consumen recursos, no es un trabajo. Solamente sirven para unir y arrastrar. ¿Sí? Aquí nos representa un ejercicio. ¿Sí? Primero vamos a armar estos ejercicios. Pero voy a dejar de compartir y voy a abrir una hoja de Excel, la cual pues trae ya un programa muy, muy sencillo. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo complejo, para que para ustedes sea pues fácil de entender. Estoy abriendo su programa. Bien, vamos a iniciar con esto. Esta es una hoja de reglas. Sí, esta hoja de reglas es lo primero que vamos a ver. Para que ustedes puedan empezar a construir una red y poder entender el programa, pues tenemos que conocer lo básico. Y lo básico pues son las reglas. Ya habíamos dicho que el círculo se le representa como un suceso. Un suceso es un punto en el tiempo que puede ser identificado claramente. ¿Sí? Y este suceso, hay un único suceso inicial y un único suceso final. De un suceso pueden salir cuántas actividades se requieran, una cantidad N. Bueno, pero a la flecha, ¿sí? Le vamos a llamar actividad. Esta actividad es el trabajo necesario para alcanzar un suceso. ¿Por qué? Porque aquí inicia la actividad y aquí está terminando esa actividad. La flecha discontinua es una actividad ficticia. Es aquella que nos va a servir para conectar los sucesos, pero no consumen recursos. ¿Sí? No hay recursos, solamente los arrastra. Solamente conecta, arrastra. Bueno, de un suceso pueden salir cuantas actividades sean necesarias, de un solo suceso inicial. Y a este le llamamos fuente. La fuente es donde pueden salir tantas actividades como se requiera, n número de actividades, no hay un límite. Y donde llegan, vean cómo se representa que llega una actividad, se llama resumidero, es donde pueden llegar una cantidad n de actividades. ¿Cómo conectar? Ya habíamos puesto ahí un ejemplo o visto el ejemplo donde de una actividad inicial a otra, de un suceso final, inicial a un suceso final, hay una actividad, ¿sí? Donde inicia
Y donde termina es donde se ve aquí la flecha orientada. Aquí es donde termina la actividad. Pero ¿qué pasa cuando hay actividades que tienen que ir y llegar al mismo nodo? Esto no se puede hacer. Esto es incorrecto. Las actividades no pueden salir del mismo suceso y llegar al mismo suceso. Pueden salir del mismo, pero llegar a diferentes. O llegar al mismo, pero salir de diferentes. Entonces, ¿cómo podemos representar eso? Con una actividad ficticia. ¿Sí? Aquí vemos cómo salen del mismo, pero llegan a diferentes. ¿Y cómo lo conectamos? Pues con una actividad ficticia. Esto nos va a servir para poder conectar. Ahora, ¿cómo pueden ir las actividades? Las actividades siempre pueden ir hacia la derecha. Siempre hacia el futuro, porque es un programa. ¿Sí? Siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy representando un programa que es una predicción a futuro. ¿Sí? O sea, es algo que yo estoy haciendo al azar, que puede o no suceder. Estoy programando. Y las programaciones pueden o no suceder. Si tal vez yo programé algo, por ejemplo, mis actividades de clases en ciertos tiempos, y por una u otra cosa, pues se plasman de forma diferente. ¿Sí? Lo real y lo programado, pues suelen ser diferentes. Entonces, siempre estás planeando a futuro, por eso las flechas pueden ir siempre hacia adelante. También se pueden plasmar hacia arriba o hacia abajo, pero no. Pueden ir, miren, hasta de esta forma. Con inclinación, bueno, pueden ir diagonales, horizontales, verticales, pueden tener quiebres, representarlas como curvas, pero no hacia la izquierda, ¿sí? Esto me está representando un retroceso en el tiempo. Y siempre podemos ir hacia futuro, pero no podemos regresar hacia ayer, ¿verdad? Hacia el pasado no podemos regresar. Sí podemos llegar a un tiempo futuro, pero no podemos llegar a un tiempo pasado. Entonces, esto es lo que me está representando una flecha hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí nos está indicando retrocesos. Entonces, eso no se puede realizar. Y aquí vamos a ver muchos ejercicios muy sencillos. Primero voy a representar una tabla de esta forma, ¿sí? Para que ustedes empiecen a armar redes y ya después ponemos un ejemplo real de una actividad o de una obra, ¿sí? O de ciertas actividades. Pero esta es la intención ahorita, que ustedes aprendan primero a armar redes y después ya lo plasmamos en algo real. Estas actividades pudiera ser un trazo y nivelación. No he cerrado este programa. ¿Cómo funciona PERT-CPM? Si nosotros pusiéramos un círculo, aquí, déjenme copiar. Me parece que no estoy. Ahí está. Sí, voy a ponerlo por aquí.
Este me está representando el inicio de la obra y el término de la obra o el término de la actividad, de una sola actividad, limpieza. Ahora voy a insertar pues una flecha. La flecha me va a representar el trabajo. Ahí está. Esta flecha, si yo le pusiera aquí limpieza y desenraice a mano en terreno con maleza, etcétera, etcétera. Imagínense una red con toda la descripción. Sería un caos. Por eso es que a las actividades le ponemos letras y números. Pudiera ser solo A. Y aquí yo podría determinar esta actividad como A. A esta actividad en mi programa yo le pondría B. A esta actividad le pondría C. A esta otra yo le pondría D. E, F, G, H, E, I. Llegamos hasta ahí. Sí, y entonces yo ya en esta actividad no estoy representando aquí todo el texto, o no estoy poniendo todo el texto y representando esta actividad. La puedo representar exclusivamente con una sola letra del alfabeto. Cuando se me acabe el abecedario, puedo usar combinación con números, A1, A2, a subíndice 3, etcétera. ¿Por qué no uso números? Exclusivamente, como lo que tengo aquí, el número 1. No lo uso porque dentro de los círculos solemos poner duraciones, cálculos, con números. Y también en la parte de abajo se representan los días de duración de esta actividad, que la duración sería de un día. Abajo tendría yo que poner el número 1, que es la duración de la actividad. Y aquí dentro de los círculos podemos tener lo que son cálculos de duraciones. Sí, entonces se confunde mucho. Imagínense que aquí está la actividad 1, duración 1. Y es difícil con solo números. Entonces ya no sabes ni cuál es la duración ni cuál es la actividad. ¿Sí? Entonces aquí es mejor manejar lo que es las letras, lo que es el alfabeto. Podemos hacer combinaciones AB, AB1, AB2, ¿sí? En el caso de que tuviéramos una cantidad muy grande de actividades. Pero aquí vemos cómo teniendo ya un listado de actividades le podemos poner pues así como va. De acuerdo al listado ponerle A, B, C, D, E, F, G, o pudiéramos poner en alguna actividad aquí de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Sí, y no se nos acabaría las opciones para ponerle. Sí, hay las opciones de poner pues letras con combinaciones de números. Entonces, lo primero que se hace para poder armar una tablita como la que yo les presenté, pues es tener primero el listado de actividades. Ese es el requisito número 1. Igual que aquí, que en Gantt, pues es tener el listado de actividades, tener las cantidades, tener los montos, ¿sí? Es requisito indispensable. Ya teniéndolo, nosotros vamos a numerarlas o ponerles nombre. ¿Sí? Este es el nombre de la actividad A, B, C, D, ¿sí? Hasta terminar nuestro listado, nuestro catálogo. Debemos de saber qué actividad va antes y después que otra. Y para eso vamos a armar esta tablita. Sí, aquí estoy dando un listado, la actividad A, B, C, D, E. Y puse aquí uno pequeñito. Anterior,
¿Qué actividad va antes de A? Ninguna. Díganme qué actividad va antes que A. Antes de la limpieza, de acuerdo a mi catálogo, ninguna. ¿Cuál va después? B. ¿Cuál va simultánea? C. Eso es lo que hacemos con los catálogos para poder armar estas tablitas. ¿Sí? Estas tablitas las armamos en base a qué conceptos van antes, qué conceptos van después, qué conceptos van simultáneos. Este no corresponde al ejercicio de Gantt que ya vimos. Sí, este es en base a otro ejercicio. Pero quise que lo vieran de esa forma, ¿sí? Para que vean cómo se puede plasmar ese catálogo. Entonces, vamos a continuar en Gantt. Si armáramos nuestra tablita, diríamos que A antes no va absolutamente ninguna otra actividad. Déjenme borrar esto. Y diríamos A, antes de A, no hay nada. Ahora, ¿qué actividad sigue? La B. Antes de la actividad B, pues tiene que ir ¿quién? Antes A. C. ¿Qué actividad sigue? C. Antes de la actividad C, ¿qué hay? Estas dos actividades pueden ir de inicio, A y C. ¿Sí? Aquí yo la pondría de esta forma. Y aquí, este es antes. La pongo aquí para ir viendo los dos programas. De que tengo espacio, pero esta se llama actividad. Este es antes, este podemos poner simultánea. Y también podemos poner otra columna que le llamemos posterior o actividades que van después, ¿verdad? Y en la actividad C podemos decir que la actividad simultánea es la A. Y para A, la actividad simultánea es C. ¿Sí? Actividad simultánea, la actividad posterior a A, la actividad que va después de la limpieza es, o para que no nos confundamos, vamos a ponerle actividad que va después. ¿Qué actividad en A? Antes, ninguna. Simultánea, el acarreo, que es C. Después, el trazo, que es la actividad B. Así vamos armando nuestra tablita para la actividad B. ¿Cuál va antes? La actividad A. ¿Qué actividad va simultánea? Pues en este momento no sé. ¿Sí? Aquí veo que actividades simultáneas, pues ninguna, fácilmente. ¿Sí? Ninguna. ¿Qué actividades van después? Después del trazo sigue la excavación. Entonces, aquí sería D. Actividad que va después de B es D. Ahí está. La C. Ay, perdón. La actividad C. La actividad C, que es el acarreo, la simultánea es la actividad A. La actividad que va después, pues ninguna pudiera ser el trazo. Sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque no es una actividad que dependa.
Sí, yo forzosamente tengo que tener la limpieza para poder empezar a hacer el trazo. Pero no es necesario tener el acarreo para poder hacer el trazo. ¿Sí me explico? Ahí no necesariamente. Pudiera ser una actividad que ya no tiene alguien más que dependa. Sí, ya se quedó hasta ahí. Pudiera no tener ninguna después. No depende, pues. Sí, hay actividades que sí dependen directamente y hay actividades que no, que se quedan hasta ahí. Y luego seguiríamos con el listado de qué es la actividad D. D es la excavación. ¿Quién va antes? El trazo, que es B. ¿Quién va simultánea? Pues simultánea puede ir la da, en algún momento la DALA, chequen. ¿Sí? Aquí hay varias actividades que pueden ir simultáneas. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad que va posterior? Pero aquí sí no se puede plasmar así. En este momento no. Vamos a llegar a un tema que se llama actividades por porcentajes. Ahí sí podemos hacerlo. En este momento, no, como las actividades son al 100%, no, yo tendría aquí sí forzosamente que terminar una para poder empezar otra. ¿Sí? Por ejemplo, aquí antes tengo a la actividad B. Simultánea, no podría yo tener a ninguna actividad simultánea. En la red CPM no se puede, o PERT CPM. Después tendría que ser la plantilla. Y la plantilla es F. Y así yo voy armando mi tablita. Aquí tendría yo que desmembrar o poner en porcentajes. Llevar un porcentaje de avance de la excavación. ¿Sí? Este es al 100%. Aquí podríamos decir al 40% puedo iniciar otra actividad y ya ahí sí pudiera haber actividades simultáneas. ¿Sí? Pero en este momento no. Cuando las actividades son al 100, yo tendría forzosamente que terminar esta para poder empezar la plantilla. ¿Sí? Y después de la plantilla terminarla y poder empezar la mampostería. En PERT CPM así funciona. ¿Sí? Tendría yo que respetar ahí a 100% la actividad. Ya en otro tema que vamos a ver es actividades en porcentajes. Ahí sí podemos hacer actividades simultáneas, pero en su momento vamos a ver cómo. ¿De acuerdo? En este momento sería de esta forma. Al 100% yo tendría que esperar a terminar la excavación para poder meter plantilla. Entonces, este fue un ejemplo de cómo empezar a armar su tablita. Ya una vez teniendo la tablita podemos construir. ¿Sí? Le voy a cerrar. No sé si guardé antes el programa. Tengo que hacer esto porque vi que se me movieron mis gráficas. Y ya no les va a funcionar a ustedes. Tengo que retroceder porque no sé en qué momento guardé. Creo que ahí. A ver, vamos a ver. Creo que aquí ya está. Sí se movió un poco, creo. O esta creo que es la que habíamos hecho. Y no borré. Es que necesito guardarlo. Ahora sí necesito guardarlo para que lo voy a cerrar. Ya está.
para poder enviárselos. Y hasta regreso aquí. Ya una vez teniendo la tablita, aquí estoy representando el anterior, el simultáneo y el posterior. ¿De acuerdo? Pero es suficiente tener el anterior para poder armar una red. Yo no necesito ni el simultáneo ni el posterior. Yo lo voy a dejar aquí para poder, ya les expliqué una parte, pero ya armada la red, para poder explicarles cómo si va simultáneo y cómo si va posterior. ¿Sí? Pero con que tengamos el anterior, con eso es suficiente. Solamente saber qué actividad va antes. Ahí está. Pero para explicarles qué va antes, qué va después y qué va simultáneo, es importante, ¿eh? Antes, simultáneo y posterior. Lo voy a hacer rápidamente con números, pero no de esta forma. Vamos a decir para qué actividad va antes de A, así como está en forma de listado. Podemos ver que no hay ninguna. ¿Qué actividad va simultánea? Tampoco, ¿verdad? No tiene simultáneas. ¿Qué actividad va posterior o después? B, ¿verdad? Ahora para B. ¿Qué actividad está antes que B? De acuerdo a la lista, no estoy poniendo ahí cuál es cuál. Cuál es una, cuál es otra. Así como estás en la lista. Antes de B está A. ¿Cuál va simultánea? Ahí puse una X que va simultánea. ¿Sí? Va aquí a la simultánea. ¿Cuál va después? C. Ahora, para C, es importante. ¿Cuál va antes de C? Aquí sí me tienen que decir ustedes. ¿B? Exactamente. Hay quienes me dicen A y B. ¿Tendría razón el que me dice A y B va antes? ¿O lo que dijo su compañera? Lo que dijo su compañera es correcto. Exclusivamente va B. Vamos a decir que lo anterior es lo inmediatamente anterior. Aquí depende solo de B. Sí, antes van otras cosas o otras actividades, pero la letra C solamente antes tiene inmediatamente a B. Inmediatamente después tiene a D. No tiene a E, F, G, no. ¿Sí? Ese es el punto al que quiero llegar. Inmediatamente anterior a C es B, solo B. ¿Sí? Que para que se pudiera cumplir, ¿sí? A, o para que se pudiera cumplir más bien B, tuvo que haber sucedido A. Entonces, yo ahí, antes de C, no tengo que decir A y B, no. Es el inmediatamente anterior, que sería B. Porque para que sucediera B, pues tuvo que haber sucedido A. ¿Quién es el simultáneo? Pues no hay ningún simultáneo. Sí, cuando hay diagonales tengo que ponerle ahí. Y posterior, D. Posterior no va D y E, es el inmediatamente posterior o el inmediato después. ¿Sí? Esto lo tengo que dejar bien claro porque luego a veces hay confusiones.
Regresamos aquí. ¿Cómo armamos? Siempre, de acuerdo a las reglas, un solo suceso de inicio. De este suceso de inicio, si aquí hubiera más diagonales de que no hay nada, pudieran salir 2. Pero aquí solamente me está indicando, de acuerdo al anterior, lo voy a ir haciendo por letras. A, anterior, ninguno. Entonces empieza, quiere decir que es una actividad inicial. Pongo A solita.